El Evangelio de Juan durante esta semana nos demostrará que en Jesús se cumplieron las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Soy el pastor José Reño y quiero invitarte a que te quedes conmigo para estudiar juntos la lección número 8 de esta semana. Como siempre lo hacemos, vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor una vez más por este estudio que nos permites tener. Gracias Señor porque dejas a través de estas lecciones mensajes que servirán para nuestra edificación espiritual. Por eso danos sabiduría. Acompáñanos Señor y edifícanos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, la lectura bíblica la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 36, y dice así: Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. En la lección de esta semana, la lección número 8, el título es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Durante esta semana veremos cómo en el Evangelio de Juan se resalta la presentación de Jesús como el Cristo, como el Mesías. Jesús, sabemos, no solamente se cumplió con las profecías del Antiguo Testamento, sino que también evidenció su identidad a través de sus expresiones y de todas sus acciones. Como integrante del pueblo del pacto que había nacido en Belén, tal como lo anticiparon las Escrituras, Jesús encarnó la esperanza de la misión del Padre o del cielo para salvar al pueblo judío. No obstante, a pesar de que Jesús estaba en el mundo que Él mismo creó, pues el mundo cuando Él vino no lo reconoció. A lo largo de los evangelios observamos cómo muchos no identificaron a Jesús como el Mesías, a pesar de que las señales eran evidentes de que Él era el enviado de Dios, era el Mesías prometido, y de las profecías que también lo identificaban claramente como el enviado. Este rechazo es aún más asombroso considerando que Jesús no solo hablaba con autoridad, sino que también realizaba milagros. Es decir, las profecías se cumplían en Jesús, las acciones, los milagros y cada cosa que Jesús practicaba mostraba con evidencia de que Él estaba cumpliendo lo que las Escrituras hablaban de Él en el Antiguo Testamento. En resumen, la narrativa de Juan en el Evangelio nos desafía a reflexionar, a analizar sobre la importancia de reconocer a Jesús como el Mesías prometido, a pesar de las posibles barreras que puedan surgir en nuestro camino. A través de la historia de aquellos que no lo reconocieron, podemos también aprender valiosas lecciones sobre la necesidad de la humildad y también de la receptividad a la verdad revelada en Cristo Jesús. La lección de esta semana se va a enfocar en mostrarnos a Jesús como el que cumple, como el que vive, como el que ejemplificó, como el que también obró milagros, y todo porque la palabra de Dios ya había anunciado todas estas cosas. En la lección del domingo, señales, obras y prodigios. En este día de la lección es crucial comprender que para Juan las señales y los prodigios no eran simplemente actos sobrenaturales, sino que tenían un propósito específico. Y este era que se pudiera demostrar a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías que el Padre había enviado al mundo. Juan no solo destaca un gran hacedor de maravillas, sino que también muestra la intención de revelar la verdadera identidad de Jesús como el Mesías prometido. Es a través de estas señales que se evidencia la conexión íntima entre Jesús y Dios el Padre, mostrando que Jesús no solamente actuaba por su propia cuenta haciendo lo que Él quería, sino que iba en perfecta armonía con la voluntad divina. Veamos a continuación lo que nos dicen las Escrituras acerca de lo que estamos hablando. Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:20 dice: Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Creo que queda claro que las obras realizadas por Jesús no eran simplemente un acto milagroso, sino que tenían el propósito de mostrar la unidad y la comunión que había entre Jesús y el Padre. Jesús, por su parte, afirmaba que el Padre estaba con él y estaba en él, y él estaba en el Padre, lo que evidencia una conexión íntima entre una colaboración divina con las acciones que Jesús realizaba. Jesús vino al mundo con la misión de llevar a cabo las obras encomendadas por el Padre, con un propósito, con un fin, de mostrar al mundo la procedencia divina de Cristo, de cómo el Padre o cómo el cielo está interesado en la salvación del ser humano. Todas estas obras realizadas por Jesús eran un testimonio claro de que Él venía del Padre, que Él venía con un propósito, que Él actuaba en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. A pesar de que se dan evidencias palpables de la divinidad de Jesús a través de obras, a través de señales, a través de sus palabras, muchos optaron por no creer en Jesús. Muchos con un corazón duro, con evidencias claras, pero con un corazón duro no aceptaron la propuesta o la intención de Dios de venir y acercarse al ser humano. Especialmente los líderes religiosos, en lugar de reconocer la verdadera evidencia de que Cristo era el Mesías, pues llegaron incluso a desafiar a Jesús a declarar abiertamente si era o no el Cristo. Pero el Señor Jesús, consciente de sus intenciones, sabiendo las intenciones maliciosas que tenían, pues apeló a las obras realizadas como testimonio de su identidad. Es decir, fue a través de lo que Él hacía lo que demostraba que Él era realmente el Mesías, haciendo cosas sobrenaturales, teniendo palabras de amor, teniendo un testimonio amparado con la palabra de Dios, con las Escrituras. Es que Jesús se defendió. Se pudo mostrar que Él realmente era el Mesías prometido. En la lección del lunes, la autoridad de las Escrituras. El Antiguo Testamento es crucial para creer en las profecías que se cumplieron en Jesús. Y Jesús, como Mesías prometido, pues viene a hacerlo en el Nuevo Testamento. Es decir, que la base del Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús, cuando viene y habla, Él usa palabras, conceptos, habla de promesas y algunas profecías amparadas en lo que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Estas profecías establecen la base teológica y escatológica para la fe del cristiano, pero especialmente en el tiempo del Señor, era la base para que el pueblo pudiera identificar en Jesús como el Mesías prometido. Esta base podemos darla con lo que dice Juan, capítulo 5, veamos lo que dice allí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús está hablando con los líderes religiosos judíos, que lo estaban cuestionando, que buscaban cómo matarlo, buscando la forma de acusarlo de manera injusta. Pero Jesús les está diciendo que si realmente creyeran en Moisés, si entendieran las palabras de Moisés, entenderían que cuando Moisés escribió, en muchas ocasiones hacía referencia al Mesías. Por esa razón, la autoridad en la que Jesús se basa es en la autoridad de la ley, en la autoridad del mensaje que Moisés dejó. Ahora, también ellos debían creer en él porque Moisés escribió acerca de él. Y Jesús está señalando que las escrituras del Antiguo Testamento, incluyendo los escritos de Moisés, apuntan hacia el Señor como el cumplimiento de las profecías, tanto desde Moisés como Isaías, como David y como cada uno de los escritores del Antiguo Testamento. A lo largo de los evangelios, Jesús y otros personajes utilizan eventos y profecías del Antiguo Testamento para señalar a Jesús como el cumplimiento de las escrituras. Jesús mismo reconoce la importancia de las Escrituras como testigos de su identidad. Es decir, Jesús no viene a decir yo soy Dios, yo soy el Mesías, sino que utiliza a todas estas personas que fueron usadas por Dios en la antigüedad para decir yo soy el cumplimiento de todas las palabras que se les prometió.
a Adán, por ejemplo, cuando se le habló de que iba a venir una simiente, igualmente en Abraham, igualmente en Moisés, en cada uno de los escritores y de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, el Señor Jesús se basó en ellos para decir o para mostrar su identidad como el Mesías. Esto, hermanos, es muy importante. Pero vamos a leer el contexto en Juan capítulo 13, versículo 18 de algo que quiero mencionar. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Juan 19, 24, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. En cada uno de estos pasajes se destaca cómo los eventos que estaban ocurriendo en la vida de Jesús estaban en consonancia con lo que ya había sido profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento. En Juan se ve, por ejemplo, que Jesús menciona algunos temas que se cumplieron. El primero es que uno de sus discípulos lo traicionaría. Lo otro es que se habla sobre la protección divina sobre sus discípulos, excepto por Judas, también quien lo iba a traicionar. También se narra cómo los soldados iban a echar suertes por la ropa de Jesús. Además que también se menciona aquí cómo Jesús menciona su sed en la cruz y además se destaca que los huesos de Jesús no serían quebrados. Cada una de estas experiencias cumplieron con lo que se había mencionado en las profecías en el Antiguo Testamento. Y esto es importante porque especialmente en estos versículos, en estos pasajes, resaltan la importancia que Jesús y los evangelistas daban al cumplimiento de las Escrituras, no solamente en la experiencia de Jesús en su muerte, sino que la vida de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección están en consonancia con lo que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Esto refuerza la idea de que Jesús es el Mesías prometido y el cumplimiento de todas las promesas de Dios en la historia de la redención. Ahora, en esta semana vamos a ver cómo también la ceguera, a pesar de la claridad de los mensajes que el Señor vivió, experimentó y predicó, no lo llegaron a conectar, no se llegaron a dar cuenta. Por eso, quedémonos para seguir estudiando la siguiente lección. En la lección del martes veremos acerca de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús y veremos la parte número 1. Aquí vamos a ver cómo Jesús enfatizó la autoridad de las Escrituras para revelar, como ya lo estamos viendo, la identidad de Él como Mesías. Allí se ve cómo Él citó el Antiguo Testamento y para demostrar esto vamos a estudiar y vamos a comparar con cada una de las experiencias de Jesús y lo veremos confrontado con lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Veamos en esta ocasión cuáles son esos textos. Juan 1:23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estos textos se relacionan a Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto. Y aquí se cita directamente la profecía de Isaías 40, versículo 3. En ambos pasajes se destaca la importancia de preparar el camino para la venida del Señor. Es decir, la profecía o el cumplimiento de esa profecía no solamente aplicaba con Jesús, sino que también involucraba a algunos. Por ejemplo, recordemos el pollino, recordemos también a Juan, recordemos a Judas. No solamente se habla de Jesús, sino que las profecías también hablan de algunos asuntos específicos y especiales. Tanto Juan el Bautista como el profeta Isaías aquí instan a enderezar el camino del Señor, lo cual implica que debemos apartar todo obstáculo, todo pecado que pueda impedir la llegada del Señor a nuestras vidas.
Ahora, yo creo que aquí también hay una enseñanza para nosotros, y es que el Señor espera que en nuestra vida, al venir Jesús, debe encontrarse en un lugar adecuado para que Él more en nosotros. Ahora, veamos el segundo ejemplo, la segunda comparación. Dice así: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de lo que te vituperan cayeron sobre mí. Jesús expulsa aquí a los vendedores del templo y les dice que no conviertan la casa del Señor en un lugar de mercado o de negocio, mostrando aquí ese celo y por la pureza, por la santidad del lugar de adoración. Sus discípulos aquí en este contexto se ven que inmediatamente recuerdan lo que dice el Salmo 69:9, donde el salmista expresa cómo el celo por la casa de Dios es expresado por el Mesías. También veamos lo que dice Juan 7:38, que dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías 2:13 hace cumplimiento: porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estos textos aquí resaltan la importancia de confiar en Dios como la fuente de agua viva y rechazar las fuentes falsas y deficientes que el mundo ofrece. Veamos, por ejemplo, también el siguiente ejemplo que aparece en Juan 19. Dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Números 9:12 dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Al comparar estos dos textos podemos ver que el cumplimiento de la profecía mesiánica en la crucifixión de Jesús tenía un propósito, y es que el Señor, como Cordero de Dios sin mancha, cumplió perfectamente con los requisitos. Estos requisitos que estaban establecidos en la misma ley de Moisés, donde se hablaba de la purificación, de también en la condición de un sacrificio, de un cordero que debía cumplir con algunas condiciones. Allí también se muestra que Jesús vino a cumplir con esas características y que sus huesos no iban a ser quebrados, tal como se había profetizado, que se había anunciado o simbolizado a través del sacrificio en el Antiguo Testamento. Es fundamental, apreciado hermano, reconocer que a lo largo del Nuevo Testamento se resalta repetidamente cómo la vida, la muerte y la resurrección y ascensión de Jesús cumplen profecías del Antiguo Testamento, cumplen con las palabras anunciadas desde el Antiguo Testamento. Con muchos años de anterioridad ya se habían pronunciado algunas palabras que hacían referencia al Mesías. Y Jesús, cuando viene a la tierra, pues cumple con cada una de estos anuncios que se habían dado. Los autores inspirados por el Espíritu Santo enfatizaron que Jesús es el Mesías prometido. El cumplimiento de las profecías, que eran las profecías mesiánicas, y el cumplimiento de la voluntad redentora de Dios fueron evidenciadas en el ministerio de Jesús. Así que confiemos en que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios tiene un propósito y era cumplirse en Jesús. Así que, apreciado amigo, si eso sucedió en el Antiguo Testamento, cada una de los mensajes, de las palabras que el Señor dejó en el Nuevo Testamento son para nosotros ahora el filtro o la lupa que debemos poner, o nuestros ojos deben estar puestas en la palabra de Dios para fijarnos y darnos cuenta que el Señor anunció cosas, dio señales, dio algunas evidencias que debemos estar muy constantes conociéndolas, practicándolas y viviendo en obediencia a su voluntad. Porque así como el Señor también prometió que iba a volver por segunda vez, pues de igual forma nuestra mirada debe estar puesta en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, para entender que sus profecías, que sus palabras siempre se van a cumplir. En la lección del miércoles, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. En este día de la lección continuaremos nuestra fundamentación en conocer y comprender la importancia del Antiguo Testamento en las profecías. Veamos, por ejemplo, lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 39. Muy conocido: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí.
Jesús está dirigiéndose a los líderes religiosos de su tiempo, quienes eran expertos o decían ser expertos en las Escrituras y estudiaban las Escrituras todos los días con diligencia en busca de encontrar vida eterna en ellas. Sin embargo, Jesús les señala que las Escrituras testifican de Él, es decir, que Él es el cumplimiento y es la culminación de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, cumpliéndose en Cristo. Jesús les está recordando que la verdadera vida, esa vida eterna, no se encuentra en el estudio de las Escrituras, sino en la persona de Jesús. Es decir, Jesús es quien encarna la palabra de Dios. Por eso el libro de Juan nos habla de que Él es la palabra, que Él es el verbo, que Él es el logos, en el que cumplía todo lo que estaba predicho o avisado en el Antiguo Testamento. Ahora, veamos otras de las referencias, otros ejemplos que nos ayudan a comprender mejor y a fundamentar el cumplimiento de que lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento, Jesús lo vino a hacer. Juan 12 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esta bendición se bendice al que viene en el nombre de Jehová. Y este que viene en el nombre de Jehová viene de la casa de Jehová. Pero al igual vemos cómo la multitud recibe a Jesús con ramas de palmera y aclamaciones de Hosana. Y se proclaman algunas bendiciones para el Mesías. Es decir, lo que dice el Salmo y lo que dice Juan es simplemente el cumplimiento a una profecía anunciada. Juan 12, 14 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esto tiene cumplimiento en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En Juan se narra cómo Jesús encuentra un asnillo o monta ese pollino, y es el cumplimiento de una profecía anunciada en el libro de Zacarías. Esta profecía también menciona la llegada del rey a Jerusalén, describiéndolo como justo, como salvador, como el humilde y cabalgando sobre él. Esta profecía es cumplida por Jesús. Y se entiende que a través de esta profecía se le da entrada a Jerusalén, demostrándolo o aclamándolo o reconociéndolo como el rey prometido que venía a traer salvación y justicia. Veamos ahora otro ejemplo en Juan 13. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Salmo 41 es donde se da esta profecía. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí una vez más se hace referencia a la traición de Judas. Judas Iscariote, quien levantó su calcañar sobre él a pesar de haber compartido el ministerio con Jesús, a pesar de que también compartió el mismo pan. Jesús menciona que esto sucede para que se cumpla lo que dice la Escritura. Qué interesante que cada experiencia del Señor no fue de casualidad, no fue un invento. Cada cosa estaba íntimamente relacionada. Y este pasaje que estamos viendo hace alusión al Salmo 41:9, donde el salmista describe que la traición de alguien cercano a Jesús iba a llegar y que a alguien con quien confiaba, con quien compartía, pues iba a traicionar. Y esto era algo simbólicamente representado por el acto de levantar el calcañar, lo cual denota que hay una acción de lealtad, hay una acción de traición, y por eso Jesús está señalando que la traición que está por ocurrir con Judas Iscariote ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Veamos ahora nuestro siguiente ejemplo en Juan 19. Dice, también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
En este pasaje, Zacarías profetiza que Dios derramará sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Además menciona que mirarán a Dios, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por un hijo. Ahora, es interesante porque aquí se cumple esta profecía de Zacarías, que es citada por el evangelista Juan, y se da en un contexto de la crucifixión de Jesús, señalando que se está cumpliendo en ese momento. Jesús, al ser crucificado, es traspasado con una lanza. Eso lo sabemos porque la misma escritura nos lo enseña. Y aquellos que presenciaron ese momento, presenciaron su muerte, lo miran, cumpliendo así la profecía de Zacarías. ¿Sabes, apreciado hermano? En conclusión, a través de los ejemplos presentados en cada uno de los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, en cumplimiento de lo que pasó en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Jesús cumplió las profecías, cómo durante su vida en la tierra Jesús mismo señaló que las Escrituras testificaban de Él y que Él es la culminación de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que, hermano querido, confiemos en que el Señor Jesús, o que el Mesías que vino a la tierra cumplió su palabra y que de igual forma hoy también lo puede hacer. En la lección del jueves, desde abajo. En este día de la lección veremos la controversia y rechazo de los líderes religiosos hacia el Señor Jesús. Veamos lo que nos dice la primera parte del relato de hoy en Juan capítulo 8 y veamos algunas porciones. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aquí vemos un diálogo entre Jesús y los fariseos donde se discute, se intenta discutir, se intenta hablar. Pero obviamente la limitación del conocimiento humano no puede compararse o no se puede igualar al conocimiento y sabiduría del Señor Jesús. Por eso aquí se da una discusión sobre la validez del testimonio y de la identidad de Jesús. Y en el caso de los fariseos cuestionan que Jesús, quizás su testimonio no era correcto, no era verdadero, argumentando que Él está testificando de Él mismo. Sin embargo, Jesús afirma que su testimonio es verdadero porque viene del Padre, porque Él sabe a dónde viene, de dónde viene y a dónde va. Y esto es algo que los fariseos no comprenden, es algo que a ellos les queda difícil de entender. Por eso Jesús también señala que no solo Él da testimonio de sí mismo, sino que el Padre que lo envió también da testimonio de Él. Todo esto parece un poco confuso, quizás repetitivo, pero esto es importante, hermanos, que lo entendamos, porque Jesús y estas lecciones nos dejan a nosotros algo muy importante, y es entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. No puede haber duda de esto. Y cada discusión que tuvo el Señor Jesús con los fariseos nos ayuda a reforzar la autoridad y la divinidad del Señor Jesús a cada uno de nosotros. Ante estas dudas y ante estos cuestionamientos que estaban dando los fariseos, el relato nos sigue diciendo algo más. Veamos lo que dice el texto. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. En estos versículos vemos cómo Jesús confronta la ignorancia y la incredulidad de los fariseos, de los que decían ser estudiosos de las Escrituras, de los que decían ser los líderes espirituales del pueblo. Ellos, en su ceguera,
no entendían que las palabras de Jesús eran algo profundo y tenían un profundo significado. Y es que se preguntan si Él se va a matar a sí mismo, se preguntan o les pide que les expliquen acerca de cómo es eso que Jesús viene de arriba y ellos están abajo. Y no entienden que el Señor Jesús estaba refiriéndose a que Él era de arriba porque es de un origen divino. Les advierte además que morirán en sus pecados si no creen en Jesús. Ante la pregunta de quién es Jesús, Jesús les recuerda que Él es lo que les había dicho desde el principio, pero que ellos con la incredulidad, con la dureza de corazón, les impiden reconocerlo. Quizás aquí ya está entrando al terreno de la incredulidad, de la necedad, del orgullo de no aceptar las palabras de Jesús. En este pasaje vemos cómo la falta de fe y la obstinación de los fariseos los lleva a no comprender la verdad acerca de la identidad y la misión de Jesús. Ellos demostraron así la ignorancia, demostraron así ceguera espiritual. Veamos lo que sigue aconteciendo porque algo más pasa. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Qué interesante que esta discusión entre los líderes religiosos, los líderes espirituales, que estaban tan enredados en sus tradiciones y filosofías, que no podían ver, no podían reconocer a Jesús como el Mesías, se da que muchos otros que estaban allí pudieron creer, pudieron aceptar y pudieron obedecer. Pero sabes, estos líderes espirituales y su religiosidad era una religiosidad superficial, que carecía de verdadera fe, que carecía de sinceridad en sus corazones. Estaban más preocupados por las tradiciones humanas, por hacer lo que la tradición nos enseñaba, que por la verdadera adoración y la verdadera respuesta o la verdadera acción de obedecer a Dios. Por eso Jesús contrasta ese origen divino con la mentalidad terrenal de los fariseos. Les muestra además la importancia de ser verdaderamente espirituales y a no dejarse llevar por las cosas mundanas, por las tradiciones humanas. Al igual, nosotros hoy, hermanos queridos, debemos evitar caer en la trampa de la preocupación excesiva de lo superficial. Y en cambio debemos buscar una relación genuina con el Padre, con Dios. Porque esta relación se debe basar en la obediencia. Y una obediencia no a lo que dice el hombre, una obediencia basada en la palabra de Dios. Porque el ideal, hermanos, del Señor es que podamos ser de arriba. Ese es el deseo del Padre, ese es el deseo del Señor, que ya no pertenezcamos a esta naturaleza de pecado, esta naturaleza de la tierra, esta naturaleza humana, sino que el Señor quiere llevarnos a su reino. Por eso Él quiere que gocemos de la naturaleza o del grupo de los que serán de arriba. Y obviamente el Señor nos quiere librar de la naturaleza o de la experiencia de los que están abajo. Para ello necesitamos, hermanos, enfocarnos en las cosas espirituales. Debemos evitar toda influencia por las normas y valores del mundo. Todo lo que el mundo le parece bien es contrario a Dios. Por eso, ¿a quién estamos sirviendo? ¿O cuál es nuestra línea de acción? ¿Siguiendo lo que dice el ser humano? ¿Siguiendo lo que dice Dios? Es una decisión personal. Es una decisión que Dios respeta. Por eso nos dio libre albedrío, para que podamos decidir. Solo que si seguimos los valores del mundo, pues vamos a ir en un camino incorrecto. Si seguimos la línea o el camino del Señor, podremos reconocer a Jesús como el Salvador. Podemos seguirlo con sinceridad y con una devoción abnegada podemos ir detrás de Él. Y así podemos estar seguros que vamos en el camino correcto. Por eso pidamos discernimiento espiritual, pidamos humildad, pidamos sinceridad, que al momento que el Señor nos llame, podamos decir: héame aquí, Señor, envíame a mí. El Señor desea usar hombres y mujeres hoy
que tengan esas características: humildad, sinceridad y discernimiento a su palabra. Eso es lo que el Señor espera hoy día de su pueblo. En la lección del viernes, para estudiar y meditar, aquí vamos a ver una cita especial, la vamos a dividir en dos partes. La primera dice así: las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. Se había perdido la significación espiritual de los escritos sagrados y el lugar de depósito de todo el conocimiento estaba abierto ante ellos, pero no lo sabían. Es una completa ironía que, a pesar de tener la palabra de Dios, los líderes religiosos, los fariseos de la época, no pudieron reconocer a Cristo cuando Él vino. No pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Y sabes, la tradición había oscurecido su comprensión. Esa tradición, no sé si puede hacer que hoy día esté llevándonos a lo mismo, que a pesar de tener acceso a la revelación divina, el corazón se pueda endurecer y el apego a las costumbres humanas, a lo que dice el hombre, a lo que dice el líder, nos podamos estar impidiendo ver la realidad espiritual. Creo que por eso es que tenemos que pedir discernimiento y que el Espíritu Santo nos muestre sus verdades. El mensaje de hoy debe ser comprendido, debe ser practicado. No hoy deben ser seguidas las tradiciones del hombre, no lo que diga fulano, lo que diga aquel. No, debemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Veamos también la continuación de esta cita, porque dice algo más que quiero que tengamos muy presente. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que Él era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en su vida. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Antiguo Testamento y, sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y al carácter de Cristo. La aceptación de Cristo implicaba abandonar sus tradiciones. Implicaba dejar a un lado sus gustos por algunas cosas aferradas en las que estaban y estar dispuestos entonces a sacrificar sus propias ideas, sus propios conceptos, su comodidad y entender que el Señor venía ahora a dar una verdad y ellos debían abrazar esa verdad inmutable, esa verdad eterna. Sin embargo, como dice la cita, su apego a sus costumbres les impidió reconocer a Jesús, les impidió ver a Jesús como el Mesías. Y a pesar de que tenían claridad a través del mensaje de las Escrituras, a pesar de las evidencias que el Señor Jesús daba a través de su testimonio y a través de sus palabras y a través de sus acciones, no quisieron atender, no quisieron ver las claras pruebas. Veamos ahora las conclusiones. En esta semana vimos en primer lugar cómo Jesús nos enseña que a través de señales Él se identificó como el Mesías enviado por Dios. Y además, a través de sus palabras y a través también de sus acciones, de sus obras, revelaron la conexión que tenía íntima con el Padre. También aprendimos sobre Jesús acerca de cómo Él afirmó que creer en Moisés implica también creer en Jesús. Y cómo el Señor les enseña a los fariseos, a los líderes, cómo tenían la lectura de la palabra de Dios, de las Escrituras, pero debían ahora aceptar a Jesús como el cumplimiento de esas palabras, ya que obviamente el Antiguo Testamento hablaba y apuntaba a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías. También vemos cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento durante su vida terrenal. Y vimos algunos ejemplos de cómo el libro de Zacarías, Salmos, Isaías cumplían
con cada uno de los detalles que vivió Jesús en la experiencia de su vida, en su ministerio, en su muerte, su ascensión y su resurrección. Cada uno de estos detalles nos muestran que Jesús era el Mesías prometido. En cuarto lugar, también vimos cómo Jesús confrontó la incredulidad de los fariseos, cómo los desafió, cómo ellos, además de esto, se resistieron a reconocer la identidad de Jesús. Y a pesar de las evidencias que el Señor les presentó, a pesar de todos los ejemplos y de todas esas palabras y acciones que el Señor hizo por ellos, ellos seguían manteniéndose en la ceguera espiritual. ¿Sabes, apreciado hermano? Yo creo que la frase para esta semana es: Jesús cumplió en el Antiguo Testamento y cumplirá su promesa de volver por segunda vez. Voy a volverla a decir. Jesús cumplió en el Antiguo Testamento y cumplirá su promesa de volver por segunda vez a esta tierra. Bueno, colócalo como desees, pero la enseñanza es, hermano querido, que el Señor, así como cumplió en la antigüedad, así como cumplió en el Antiguo Testamento, al venir y cumplir en el Nuevo Testamento, así en el Antiguo Testamento las promesas, enseñanzas, lecciones que el Señor nos dejó, también se van a cumplir para este tiempo. Cada profecía, cada mensaje, cada parábola, cada sermón que el Señor predicó, tienen para nosotros un alto valor, un significado grandísimo para nosotros como cristianos. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, fijar en Cristo nuestro ideal, poner en Cristo todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños. En Cristo hay salvación. Por eso, así como Jesús cumplió en el tiempo antiguo, también lo cumplirá ahora. Hermano querido, en medio de un mundo lleno de incertidumbre, en medio de dolor, Jesús se presenta como la respuesta a nuestras necesidades. Y se presenta como el único que nos ama con un amor incondicional, como un sacrificio que se dio en la cruz, que nos ofrece ahora la oportunidad de ser salvos y así encontrar paz en medio de un mundo turbulento, en medio de un mundo que se destruye. Al creer en Él y al creer en su palabra, encontramos, hermanos, hoy día la dirección, el consuelo y la esperanza para nuestras vidas. No importa cuán perdidos creamos que estamos, cuán perdidos creemos que nos sintamos, Jesús está siempre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y a darnos una nueva oportunidad. Por eso, hermano querido, ven a Jesús, cree en su nombre y experimenta la transformación que solamente Cristo puede darnos. Hermano querido, es tiempo de acercarnos al Señor y de creer en su palabra, de aceptar su palabra y de vivir de acuerdo a su palabra. Que Dios nos ayude a seguir confiando en Él. Quiero invitarte para que oremos y clamemos su bendición en esta hora. Querido Padre, gracias porque tú, Señor, viniste a cumplir las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Tú eres la palabra hecho carne. Y gracias, Señor, porque diste un ejemplo claro de que en el Nuevo Testamento se cumplieron todas esas profecías. Y al igual, Señor, hoy creemos en ti porque sabemos, Señor, que tú cumplirás las profecías y anuncios que diste en el Nuevo Testamento. Esos mensajes, Señor, dados en tus escrituras, son para nosotros ahora, Señor, un alivio que nos ayudan a mantenernos con la esperanza viva de que tú, Señor, vendrás a este mundo. Hemos visto, Señor, que las profecías se han cumplido y que cada anuncio que diste que iba a suceder durante este tiempo final se ha dado, Señor. Por eso, hoy aceptamos a Cristo en nuestra vida, aceptamos su sacrificio y queremos, Señor, que vuelvas a esta tierra y que cuando regreses, Señor, podamos estar en ese grupo selecto de salvos. Por eso bendícenos, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en la fe. Si hay alguien desanimado, Señor, fortalécele, ayúdale. En esta hora, Señor, suplicamos tu compañía y tu bendición y que el estudio, Señor, pueda permear en nuestra vida. Te pedimos todo esto y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, gracias por estar hasta este momento. Recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te bendiga. Si no le has dado me gusta, dale me gusta a este video y compártelo. Nos vemos en una próxima lección.